Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar en la sesión número 2 de este curso sobre historia colectiva sobre la muerte y el morir. Quisiera que tal vez alguien eh, me ayudara haciendo un resumen breve de lo que vimos la semana pasada, un recordatorio. ¿Quién se anima? Buenas noches, Wendy. Buenas noches a todos. Buenas noches, Aaron, gracias por estar aquí. Gracias por tenerme. Eh, Tomé notas y me agradó mucho y pues me hizo pensar bastante eh, de pues cómo la muerte ha venido siempre con nosotros, ¿verdad? A lo largo de la historia. En la Edad de Piedra, pues obviamente era un poquito complicado entenderla y era más sobrevivencia que otra cosa. Y pues eso me cautivó. Pero le voy a ser sincero, lo que más me cautivó fue precisamente esos entierros celestiales. Perdón, ¿sí? Los entierros celestiales, es decir, entender cómo la tradición, los rituales son diferentes de acuerdo a las culturas y entonces me llamó la atención, estudié un poco sobre eso y entender pues que principalmente estamos llamados a entender esas diferencias y respetarlas, ¿verdad? Pero gracias por el conocimiento, eso es lo que me llevé yo de la semana pasada. Gracias. Muchísimas gracias, Aarón. Y verdad que es impactante, o sea, choca con lo que uno conoce, este entierro celestial. La verdad es que, pues, importante para su tradición, importante también el concepto, ¿verdad? Cómo lo manejan de que el cuerpo no tiene un valor, que el cuerpo trasciende, o sea, regresa a su origen literal. ¿Verdad? Eso a mí también, la primera vez que lo vi, claro, yo sí vi la imagen así, fue, y yo dije, wow, eso no me lo esperaba. Sobre todo también por cómo conocemos a los buitres, ¿verdad? Que son, aquí en Guatemala, digamos, vemos en el vertedero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no es así como, el pollito, sino es un ave de rapiña, ¿verdad? Muchísimas Sí, gracias, Aaron. no es que me urja ahorita en este momento, sino que ¿Alguien más? ¿No? Ok. En esta sí, Gloria. Yo solo, algo que lo que dijo Aarón me parece muy interesante y también lo tengo como parte de mi memoria, pero también el cómo nosotros que estamos preparándonos para ser tanatólogos, debemos ver más bien la muerte como algo que sea más concerniente a la vida, digamos, ¿verdad? No como la tragedia misma, sino más concerniente a la vida que nos permita poder estar acompañando los procesos para que estos puedan convertirse en procesos también de construcción y de trascendencia, a pesar del dolor, creo Muchísimas yo. gracias, Gloria. Sí, muy importante. Muy importante porque pues vamos a compartir conocimientos personales, ¿verdad? De tradiciones personales. Aquí, pues, claro, la tanatología tiene varias o muchas herramientas para acompañarse, pero lo más importante del acompañamiento en duelo es el poder conocer la cultura, la antropología, la historia, la espiritualidad de la persona o la familia a la que estamos acompañando. ¿Y Maite? Hola, buenas noches. Tal vez creo yo que parte importante, como se mencionaba al principio de la clase la semana pasada, o sea, es reconocer primero quiénes somos, ¿verdad? Reconocer la finitud de cada uno, precisamente para poder dar ese acompañamiento, porque si yo no creo en mi misma finitud,
y que pues voy a llevar un proceso de morir también en algún momento, ¿verdad? No voy a poder dar tampoco un buen acompañamiento a la persona. Y reconocer, creo yo, que la mortalidad se comprende en varias esferas, ¿verdad? Tanto en la física, en la espiritual y en la social, ¿verdad? Que a eso creo que se refería Gloria, creo que es, Ujú. cuando se refería a la trascendencia, ¿verdad? O sea, el poder dejar un legado y una historia de vida a las demás personas, ¿verdad? A la gente que nos rodea. Exacto, exacto. Sí, muchísimas gracias por sus aportes y resúmenes, perdón, tengo un micrófono abierto. Ahí está. Sí, lo principal, y por eso es que construimos este curso, este recorrido histórico, es esto también, ¿verdad? O sea, acompañamos, y muchos nuestra primera intención es acompañar porque sentimos empatía hacia el dolor, pero acompañamos, y es algo muy importante de tener siempre claro, es que acompañamos desde nuestra mesa limpia, ¿verdad? No desde nuestra herida o desde nuestro duelo, sino desde nuestra mesa limpia para poder ser acompañantes asertivos. Así es que esta semana avanzamos, como les comenté, la línea de tiempo, pueden ver ustedes como algunos cambios en fechas y todo, pero yo le digo línea de tiempo porque pues vamos viendo hechos históricos relevantes, ¿verdad? Y no es la línea de tiempo que pudimos haber estudiado en filosofía, historia o estudios sociales en alguna época, ¿verdad? La sesión de hoy es la era pastoral, y esta es la historia del surgimiento de los primeros agricultores, campesinos y sus vínculos con los cereales y el ganado. Esta relación derivó en una muerte gradual, ya no morían como en la edad de piedra debido a una única condición: el aumento de la supervivencia y la esperanza de vida en medio de epidemias, vamos a ver aquí, y la muerte se invirtió, se inicia la imaginación hacia el otro mundo, o inician los relatos y los escritos sobre esa nueva etapa del ser humano y de sus procesos de vida, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto en esta sesión. Vamos a hablar sobre el surgimiento del sedentarismo. Solo, por favor, si tienen algún comentario, duda o me empiezo a escuchar, voy a intentar no apagar mi cámara. Si me empiezo a escuchar así como robotina, rápido me lo pueden comentar. Pueden hacer cualquier comentario. En ningún momento me interrumpen. Yo a partir de este momento me cuesta mucho ver cuando levantan la mano porque tengo que cerrar totalmente la ventana de los participantes. Pero en cualquier momento pueden comentar y yo me detengo. Entonces vamos a ver el surgimiento del sedentarismo, el contexto epidemiológico de la era, el surgimiento de la buena muerte y la preparación para morir en esta época. ¿Okay? El surgimiento del sedentarismo. No sé si habían escuchado este término, pero no es de ser un estilo de vida sedentario que le causa alguna situación a la persona físicamente, ¿verdad? O en salud, sino en sedentarismo nos vamos a referir a la forma social de vida de una comunidad humana que se establece en forma permanente o semipermanente en un lugar. Lo más extraño e inimaginable que pasó hace 12,000 años aproximadamente no corría mi presentación, perdón, no fue el invento de la rueda. El invento de la rueda es un invento sumerio que surgió hace unos 4,000 años. No fue el invento del boomerang,
por cazadores en Australia, no fue la cerámica en Asia, en Japón, hace unos 10.000 años, sino que fue la agricultura, un hecho realmente misterioso que permitió que los hombres dejaran de deambular por comida y se quedaran o asentaran en un lugar fijo. Este hecho alteró para siempre el mundo y alteró la forma de vivir o de cómo se conocía el vivir en esta época y para atrás, ¿verdad? Así inicia a través de la agricultura la permanencia permanente o semipermanente de nuestros ancestros. Y, por ejemplo, en el este de Palestina, Egipto, Irak, vemos que sembraban cebada, trigo. En África sembraban alforfón, que es un grano, es un cereal, camote, dátiles. En China o en Asia vemos arroz. En el sureste de Asia, los primeros agricultores sembraron arroz, azúcar, malanga, que allá es conocida como taro o camote, y la malanga tan rica, ¿verdad? Ustedes, a mí me encanta. En el Nuevo Mundo, en Centro y Suramérica, se sembró maíz, frijoles, papa, camote. En el este de Europa tenemos que la agricultura inició un poco más lento que en las otras culturas, porque la mayoría de las personas en Europa participaban más de la pesca y la cacería. Esto se debe a un tema de clima, ¿verdad? Había más pesca, cacería, la preservación de estas proteínas y por supuesto comprenderán que por el clima, por estos temas de frío, pues las cosechas no eran ni largas ni cortas, no eran tan frecuentes, ¿verdad? La base alimenticia en Europa entonces era venados, osos salvajes y peces, proteína básicamente. Aunque sí hay, ¿verdad?, relatos de que tenían papa, pero principalmente era proteína. Entonces, alrededor del mundo, sin importar las distancias, ya fuera en el este, en la India, en China, en el sureste de Asia o en América, hay evidencia de la domesticación de las plantas, cereales y animales. Inicia la domesticación, o sea, la manipulación de las plantas, cereales y animales para la sobrevivencia del ser humano, en tribus, en grupos, permanente y semipermanente, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta acá o comentario? Les cuento que la clase está programada para durar 2 horas si interactuamos. Si no interactuamos, nos vamos antes, ¿verdad? Entonces, podemos irnos un poco más atrás o arriba, digamos, del estrecho de Bering, donde hace unos 50 o 65.000 años, nuestros ancestros dejaron evidencia de villas y de agricultura. Por allá de los años 6500 antes de Cristo, en Europa Occidental vemos agricultura también, pero a pesar de ver agricultura, las ciudades, la plantación de ciudades vinieron después, no fue al paso de la agricultura. Cuando se empiezan las ciudades, empieza la domesticación de los cereales, plantas y animales. Okay. En el contexto epidemiológico de la época, vemos que la historia del patrón de salud y enfermedad dentro de los primeros granjeros y agricultores se volvió principal y diferente a la de la era anterior.
En esta época, las comunidades que se estaban formando eran mitad tribus, mitad urbanas, mitad nómadas, porque aún se estaban estableciendo. Inicia la agricultura, el comercio y los artesanos, pero ahora en esta época ya vemos diferentes situaciones de salud, de enfermedad y de muerte. ¿Por qué? Porque la evidencia nos dice que cambió su alimentación y cambió su conducta. Vemos, por ejemplo, en esta época, debido a esta domesticación de animales, cereales y plantas, vemos bacterias que procedían de las vacas y sus derivados, de las gallinas y sus derivados. Y miren, cuando yo hablo así de las vacas y sus derivados, yo siempre pienso en la leche al pie de la vaca. Y no sé si alguien tuvo aquí la oportunidad de tomar leche al pie de la vaca, pero Yo sí, 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 sí. y yo sí. yo no, siempre me pregunto esto, Gloria, siempre me pregunto, si yo hoy tomara un vaso de leche pura al pie de la vaca, ¿cuántos minutos podría estar parada sin tener que salir corriendo? Porque cambió, Terrible, que sí. no aguantamos eso, ¿verdad? Sí, a mí, aquí había cerca de mi casa una lechería que se llamaba La Joya, porque en mis tiempos, que creo que soy poco más grande que varios de los que están acá, venía el lechero en bicicleta con una cornetía y tocaba, ya sabíamos que era la leche, y venía en envase de vidrio. Y mi papá nos llevaba a la lechería los domingos con nuestros bananos a tomar leche al pie de la vaca, que era tan deliciosa. Sí, yo no me imagino tomando leche hoy en día, ni tal vez sus derivados sí, porque tan rico el requesón y todo esto, ¿verdad? Pero esta leche tan pura, nuestro organismo no está acostumbrado, ¿verdad? En esta época, en esta era pastoral, teníamos este nuevo recurso alimenticio que por supuesto trae nuevas bacterias, ¿verdad? Nuevos organismos al organismo del ser humano. Pensemos en las gallinas también. Dicen que los huevos de gallina, de patio y son mejores. Y si no tienen concentrado, que si es de maíz, que si las gallinas son libres de jaula, que si también se alimentan de grama o pues no concentrado, ¿verdad? Y libremente son mejores. Pero a mí me da cosita comerme un huevo que no esté pasteurizado. O sea, comprar un huevo que no esté pasteurizado, a mí me da cosita, ¿verdad? Aunque dicen que es mejor, pues en esta época pastoral, eh, pues empezamos a ver, ¿verdad? Bacterias y virus que procedían de estos nuevos productos de consumo y también, pues la relación entre estos nuevos animales ya domesticados para la población, pues trajo también pulgas, piojos, piojillo, digamos, ¿verdad? Y otros animales. Ahora el tema de la realeza, en esta época del patriarcado, también vamos a ver un poco de lo que estaba este estrato social, digámoslo así, la burguesía, la realeza. Eh, permítame, permítame porque se me trabó la presentación. Ok. Entonces, vemos que están estos nuevos elementos dentro de esta población y también vemos el tema de la realeza, les decía, el patriarcado, el machismo y el que es otro factor a considerar dentro de esta época, porque por ejemplo en Asia también estamos viendo los peligros, ¿verdad? Como el dominio del hombre sobre la mujer empezó a marcarse. Entonces, como nuevos factores tenemos los nuevos productos, la domesticación
los productos de consumo, sus bacterias, los virus y sus derivados, y también esta nueva cultura machista, digamos, o dominio del hombre sobre la mujer. Entonces, sobre la mujer también se creó un patrón de muerte. Por ejemplo, en China, los agricultores vivían ciertos patrones de muerte y enfermedad dependiendo de cómo estaba compuesta su familia. Los hombres vivían más que las mujeres, los niños varones, de hecho, vivían más que las niñas, porque los niños eran pues las joyas preciosas de la familia que heredaban los recursos que poseía esta familia, ¿verdad? Entonces ellos demandaban más de sus cuidadores y de los recursos alimenticios y de los recursos de protección que las niñas. Recuerden que en esta época ya existía un estatus, ya vemos que hay estatus dentro de las comunidades, estas comunidades que se formaron, y vemos que había una competencia de ese rango o ese estatus entre los hombres, abuelos, padres, hijos, pero no dentro de las mujeres. Las mujeres todas eran lo mismo y eran consideradas la base de la pirámide. Entonces, la mortalidad de la mujer baja en cierto punto si ésta tenía un hijo varón. Ok. Si ella tenía un hijo varón, eso le garantizaba la vida. Una esposa con un hijo varón se volvía una asesora de vida, una asesora del futuro de la familia, una asesora para los temas de gobernación o liderazgo, digamos, de este varón, y eso le alargaba la existencia, pero no se la aseguraba, ¿verdad? Entonces, vemos cómo, permítanme. Perdón. Vemos cómo de antes de ser una muerte biológica, ahora ya vemos unos patrones que van cambiando. ¿Cómo van cambiando estos patrones? Ok. Dentro de esta época también hay pues datos siniestros, diría yo, peligrosos, y tenían que ver con prácticas culturales que afectaban al más sano y al más fuerte. En China, Egipto, África y en Mesoamérica, los sacrificios humanos eran la segunda causa de muerte. Por ejemplo, tenemos la dinastía Shang en China, en los años 2000, más o menos antes de Cristo, se describen los libros como el Holocausto chino. Este fue un funeral real y se estima que aproximadamente 2000 hombres, 2000 guerreros, fueron sepultados junto al rey con la intención de servirle en la vida siguiente. Agregamos a este dato, ahí sí hagan su matemática, ¿verdad? Agregamos a este dato que las esposas de estos guerreros, los esclavos de estos guerreros, por su clasificación de categoría inferior, no eran censados y no eran tomados como un número en la población, pero murieron también. Murieron junto con estos guerreros, ¿verdad? Porque el rey, el emperador, se fue con sus 2000 guerreros, pero los 2000 guerreros también necesitaban quien los acompañara y pues voluntaria, involuntaria, la mujer y sus esclavos, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos, número 1, los nuevos procesos de vida y muerte que no vimos en la sesión pasada, en la era de piedra. Y número 2, vemos también el surgimiento del concepto de una vida continua o que continúa en otro plano. Y vamos a ver también una vida activa en el más allá.
¿verdad? Se entendía que la vida o la trascendencia a esta siguiente dimensión era una existencia activa. O sea, me voy y me voy con mis 2000 guerreros, no vaya a ser que allá se necesite mi defensa y mi cuidado. Y por supuesto, quien nos atienda, mujeres, y quien nos provea servicios, esclavos. Estos son unos guerreros de terracota, algo muy importante y simbólico también en esta dinastía es que dentro de estos guerreros de terracota realmente hay cadáveres, cuerpos, hubo cuerpos dentro. O sea, son los guerreros de terracota, no es una estatua. Adentro está el cuerpo de la persona que iba a acompañar al emperador, al rey. ¿Algún comentario hasta acá? De mi parte no, ¿Había licenciada, todo claro. Gracias, Beatriz, por responder. En verdad me siento acompañada. Perdón, tal vez solo ¿Habían doy escuchado ustedes de estos? ¿Sí? Sí, licenciada, yo de hecho tengo como 3 figuritas de los guerreros de terracota y hace mucho tiempo en España vi una exposición que llevaron algunas piezas. Muy interesante, debe ser un lugar así como impresionante de ver, pero sobre todo ahorita cuando usted lo comentaba, pues más que físicamente ver las figuras que son muy llamativas porque son de tamaño prácticamente natural. Es el saber pues que Real. todos ellos fueron, o sea, fueron como que enterrados juntos, ¿no? Entiendo que la tumba en sí no se ha abierto nunca. Está ahí, pero nunca creo que la han abierto, sino que solo están todos los guerreros y no solo están parados, algunos van como en carro, ¿saben? Es impresionante. Si yo solo he visto en fotos, nunca he estado ahí. Sí, claro, estamos hablando de seres humanos, pero iban caballos, el recurso de comida, o sea, se fueron preparados a seguir sirviendo al gobernante. Muchísimas gracias, Beatriz. Maite. Sí, Sí, fíjese, bueno, tengo varios comentarios, pero por ejemplo, en lo que había mencionado del proceso de lo de la agricultura, la ganadería, ¿verdad? Ujú. Realmente es bien interesante porque con el advenimiento también del descubrimiento de las mismas bacterias, ¿verdad? Y los tratamientos que se postularon después. Por ejemplo, el consumo de la leche de vaca pura, o sea, al pie de la vaca, realmente se fue quitando por el riesgo que había de adquirir tuberculosis, ¿verdad? O sea, era de las principales patologías que eran por transmisión vacuna. Y ya con la pasteurización, ¿verdad? Que fue el hervir la leche, entonces se disminuyó la incidencia en las personas del índice de tuberculosis. Y en el caso, por ejemplo, de los huevos, por ejemplo, o sea, sí se sabe que sean de granja, de patio o de donde sea, muchas veces el huevo siempre va a tener cierto porcentaje, por ejemplo, de salmonela, ¿verdad? Entonces, si el huevo no se cose, posiblemente sí haya una transmisión de salmonela, ¿verdad? Porque hay mucha gente que acostumbra, o sea, a consumir el huevo en un batido sin cocerlo, ¿verdad? O sea, se lo comen puro porque les aumenta su porcentaje de proteína muscular, ¿verdad? Y demás. Entonces están comiéndose dos huevos enteros en un batido, cualquiera que sea. Pero el riesgo, o sea, siempre lo van a tener de donde sea la gallina, de patio, de granja o creada de una forma más artesanal, podríamos decir, ¿verdad? Que ni siquiera tienen estrés las gallinas, sino que viven relajadas y demás, y que por eso el huevo es más grande y supuestamente con un índice proteico mayor, ¿verdad? Pero eso, pues bueno, no sé, es algo curioso porque realmente yo creo que da exactamente lo mismo. Con Sí, referencia ahorita a lo de la dinastía Shang, esta imagen y como dicen lo de la presencia de los carros y demás, se mira mucho en la última película o penúltima película que hizo Indiana Jones, porque creo que es la calavera de cristal, si mal no recuerdo, ellos sacan una imagen muy similar o casi igual de los guerreros de terracota, porque se desarrolla, creo que ahí exactamente la escena donde ellos están buscando una especie como de diamante. Ya no me recuerdo bien porque la vi
hace muchos años, ¿verdad? Pero casi que ellos lo que crearon o recrearon realmente fue como la momificación que utilizaban antes los antiguos egipcios, ¿verdad? Solo que la única diferencia es que los egipcios usaban sarcófago Y que descansaba el cuerpo. En cambio, y aquí que los descansaba el vemos en cuerpo. acción, ¿verdad? O sea, vemos que ellos no sabemos si voluntariamente, ¿verdad? O los escogieron, pero ellos iban a eh, una vida activa. Algo que me llama mucho la atención, o sea, es de que aquí realmente, o sea, fue gente custodiando gente para un paso al más allá. En cambio, en el egipcio, ellos tenían la costumbre de enterrarlos con gatos, Sí. porque el gato blanco protegía de la maldad o del lado oscuro. Y también tenían la costumbre, si mal no estoy, o sea, de enterrar, no sé si eran los pies de Anubis, porque tenía pues su némesis, ¿verdad?, de la maldad, que era el otro dios, que no recuerdo ahorita el nombre, pero era, o sea, era diferente. Y el gato blanco protegía y el gato negro pues era el repelido, ¿verdad? Porque era el que custodiaba las puertas, pero del infierno prácticamente, ¿verdad? No, sí, esto es una preciosura la historia, yo la amo, porque nos permite entender el tema de la muerte, ¿verdad? Siempre lo vemos como, ay, sí, lo histórico del país, lo bonito del país, las tradiciones, pero realmente si nos ponemos a ver estos conceptos de muerte, lo bueno, lo malo, el gato, las tradiciones, los conceptos, dice uno, no, sí hay razón para que haya tanto tabú en torno al tema, ¿verdad? O sea, hay muchos relatos y pues ahora que la información corre tan rápido y que estamos sobreinformados y la información no se puede, no siempre es verificada, ¿verdad? Entonces nuestras nuevas generaciones aún corren más riesgo de confundirse y que el tabú crezca, pero para eso estamos estudiando un poco de historia. Gracias, Licenciada, Maite. Sí, Beatriz. yo quería comentar de diferentes sociedades. Yo viví, porque por ejemplo acá en nuestros países normalmente todos creen que hay una vida más allá, algunos piensan pues que se va a otro nivel, otros que hay una reencarnación, otros que es la vida eterna y se va uno al cielo y se está ahí, en fin, como que se cree que es una energía, la vida es una energía que nunca se va a romper, ¿no? Que siempre se va a transformar, que ya no va a ser físicamente igual, pero que esa energía va a seguir existiendo. Pero fíjese que yo viví muchos años en España y no hace tanto tiempo, o sea, yo estuve ahí del 99 al 2012 y ahí mucha gente piensa que no, que la persona somos como un mueble, el mueble se rompió y se acabó la vida y que cuando nos morimos no hay absolutamente nada después de ello, ¿no? Entonces es una forma diferente de enfocarla y no sé, porque yo pienso que somos energía y que no venimos a este mundo a bregar tanto en ello, tanto bueno, tanto malo, tanto hacer, tanto desarrollarnos, tantos logros, tanto crear, para terminar como cuando se rompe una mesa, ¿no? Pero sí hay esa creencia en un número de personas, sobre todo tal vez en ciertas sociedades, porque yo aquí nunca me he topado con alguien que lo piense, pero quizás sí hay también en que no hay nada, absolutamente nada después de esto y que nos morimos y se acabó, ¿no? Incluso el otro día leía también que al enterrarnos, por ejemplo, si es una cremación, eso desaparece inmediatamente, muere la energía, muere todo, y si somos enterrados, eso después se va a ir como a la tierra, pero ya ni como energía, como alimento para los gusanos, para otras partes, otros tipos de seres y también que termina todo, ¿no? Entonces hay muchas cosas diferentes a lo que en general nosotros creemos en nuestras sociedades, ¿no? A más latinoamericana. Ujú, ujú. Y mira Gracias. qué interesante lo que comentas de España, siendo uno de los países que eh, trabajó tan arduamente para cristianizar al mundo, ¿verdad? Entonces, como que eh, evolucionaron al tema.
Muchísimas gracias por sus comentarios. Me hacen sentir acompañada. Entonces, continuamos. En la cultura azteca, entre 1200 a 1500 antes de Cristo, al menos 20,000 personas eran sacrificadas por año. El sacrificio era llevado a cabo por un sacerdote. Este sacerdote les abría el pecho con una obsidiana, sacaba su corazón aún palpitando, lo aplastaba contra una piedra en forma de sol, que era su Dios. Vemos otro proceso aquí de muerte y el servicio a un Dios o a un pensamiento de un ser superior. Algunos de estos hombres sacrificados eran prisioneros de guerra, otros eran voluntarios y estos voluntarios rendían su vida a ese Dios supremo que según su creencia les garantizaba la inmortalidad debido a su sacrificio, ¿verdad? Otro pensamiento diferente, pero pues más o menos en el surgimiento de esta época pastoral. En Egipto podemos ver que había dos temporadas, había invierno y verano. En estas dos temporadas, por ejemplo, en invierno se dedicaban a la agricultura y en verano se dedicaban estos agricultores a reclutar o los reclutaban para ayudar en la construcción de los edificios o proyectos cívicos. Estos eran las pirámides y mausoleos, ¿verdad? Ahora sabemos que algunas pirámides son mausoleos. Esto tuvo gran repercusión en la vida de los ciudadanos porque sufrían desnutrición, deformaciones en sus estructuras óseas y esto era por los trabajos extremos que hacían y por el material que se ha comprobado que es un material que venía de lejos porque ahí no hay de ese material, ¿verdad? Y que eran grandes, pesados, no era el block, ¿verdad? De 20 o de 10 de Guatemala, de Pomes, o no sé cuál sea el material del bloque, sino eran piedras grandes y horarios o jornadas extenuantes, más la mala alimentación. En Egipto, en esta época, tenían una expectativa de vida de entre 18 y 40 años. El agricultor, que era luego reclutado para ser constructor, y esto en comparación con los egipcios de la corte real, que su expectativa de vida era entre 50 y 75 años. La desnutrición sí fue una condición crónica en esta época y en esta sociedad y un tema social también muy importante en esta época. Tan importante que lo podemos ver, por ejemplo, en el relato bíblico que habla donde pues los constructores eran los judíos, ¿verdad? Comían cebollas, ajo, melones, puerro y toco el tema del texto bíblico aquí y los invito, quiero hacer la invitación, sin importar su denominación, doctrina o creencia, quiero invitarlos a que lean el Antiguo Testamento, parte, no todo, parte del Antiguo Testamento, por ejemplo, el Éxodo, eh, Génesis es bonito, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, con ojos de investigadores históricos. Ahí van a encontrar ustedes temas sociales, políticos, culturales, que son importantes y donde se toca mucho el tema de la muerte, ¿verdad? Si les surge la duda, yo los invito a que usen una Biblia en su Antiguo Testamento con ojos de curiosidad histórica. Ay, mi internet está malo, ¿sí me escuchan mal? Sí, ya no se oye mucho.
Yo sí te escucho muy bien, Yo Wendy. le oigo bien también, licenciada. Ay, ok, porfis, gracias, porque la cosa esta me avisó y casi me da. No quiero apagar mi cámara. Ok, ahora, avancemos un poquito en la historia. Y nos vamos al siglo XIV, donde se considera que el 40% de la población europea falleció por plagas en este siglo. Estas olas de epidemias, permítame, leo el chat, yo sí lo escucho bien, muchas gracias. Ok, estas olas de epidemias o plagas llegaron también cargadas de mucho desconocimiento, sin una manera de dar una respuesta al hecho biológico de la muerte, lo que nos decía Maite, la leche, ok, ya no se consumía la leche, se empezó a pasteurizar, es un proceso, ¿verdad? Que Pasteur descubre que con este proceso se evitan las bacterias y todos estos organismos por la enfermedad. Y luego el huevo, por la enfermedad, ¿verdad? Entonces, pero eso fue después, cuando ya empezó a haber investigación. Tenemos aquí que no había forma de dar respuesta a este hecho biológico. Y esto derivó en acusaciones y esto nos lleva a otro factor de muerte dentro de esta época pastoral o era pastoral. Vemos que del desconocimiento surge también la muerte en esta época. Ya no era solo este hecho de biológico, ya no era solo las muertes repentinas que vimos la semana pasada, no era solo la nueva domesticación de animales, plantas y cereales, sino que el desconocimiento viene a ser un factor importante causal de muerte, ¿verdad? Aquí inició la persecución de las brujas, mujeres, extranjeros, quemados, ahogados, torturados, prisioneros hasta la muerte por inanición. Se estima que miles de personas murieron por estas causas, por ser acusados, por el desconocimiento. Dentro de la población de la minoría, por ejemplo, lo que les decía, mujeres, homosexuales, las mujeres eran llamadas brujas, a los extranjeros también se les llamaba brujos, que traían el mal, perdón, porque no se entendían estas nuevas causas de muerte biológicas, bacterianas o virulentas, digamos, no sé si esa es una palabra, pero de virus. eh, Estas nuevas formas de morir desconocidas para la sociedad empezaron a acusar a las mujeres, a los extranjeros y a los homosexuales de traer el mal a las ciudades. Es otro factor que hay que considerar. Entonces, vemos que la vida cambió, pero la muerte también cambió. Ya que fuera por desnutrición o por traer el mal, lo más peligroso en esta nueva relación entre animales y hombres era este nuevo círculo que había, este nuevo círculo de nuevos personajes o nuevos patrones de conducta que traían enfermedad, pero una enfermedad desconocida. Y a ese desconocimiento le llamaron brujas, brujas y brujería. En esta nueva relación entre cerdos, caballos, ganado, pollos, vemos cómo las enfermedades empezaron a propagarse, empezamos a ver consecuencias del sedentarismo, de esta plantación de ciudades, agua contaminada, agua estancada, perros, rabia, pulgas, poca higiene, la acumulación de granos,
esta acumulación de granos, porque ya no era solo voy a sembrar y voy a comer lo que mi cosecha dé, sino había ya el almacenamiento de granos y esta nueva estilo de vida almacenando granos trajo plagas como las ratas y ya se veían amenazados constantemente o por las nuevas formas de vivir o por ser sacrificados por sus dioses en la otra parte del globo terráqueo, ¿verdad? En América. Mientras tanto, los reyes o líderes gubernamentales usaban a los agricultores para defender sus territorios o sus nuevas conquistas. La guerra, los temores de guerra siempre hacían que hubieran batallas donde la vida no era valorada. No había forma de detener las guerras porque había que seguir conquistando tierra, había que seguir conquistando terrenos. Ahora, en esta época, vemos la diferencia en torno al tema de la muerte en esta época comparada con la edad de piedra, porque en esta época pastoral se convirtieron las personas en espectadores de la muerte y la muerte ya se veía venir como un proceso. Ya no era solo la muerte súbita y bueno, murió en el proceso de morir, ¿verdad? De desarticular su cuerpo, sino las personas a través de la enfermedad, de estas nuevas enfermedades y las guerras y los sacrificios empezaron a ser espectadores de la muerte. Los sobrevivientes en las guerras o epidemias eran testigos de la muerte por primera vez en la historia. Empiezan a surgir los relatos de este tema. Los moribundos pedían participar activamente en el proceso de muerte. Ahora, hay un dato importante. En este tema, en esta época, vamos a tener más recursos históricos de Europa, Asia, que de América, porque América todavía estaba en un proceso de conquista. Aquí todavía estábamos sacrificando en piedra con obsidiana, ¿verdad? O sea, aquí todavía estábamos en otra edad. Aquí en estas guerras, en esta Europa, todavía estamos más, ya vamos más adelantados, ¿verdad? Entonces, las personas con estas guerras y la enfermedad empezaron a participar activamente en su proceso de morir y la muerte dejó de ser súbita. En esta época, la muerte empezó a volverse de súbita a algo predictivo, en horas o hasta días. Si pensamos que había enfermedades ya con un proceso de normal a crítico, eso también pues brindó tiempo para reunirse, para planificar y para ritualizar la muerte. En esta del surgimiento del sedentarismo y estas nuevas formas de vida, estamos viendo que estas nuevas enfermedades, ay, ustedes perdonen, pero andan un sacudo por acá, por eso me estoy, a mover. Estas nuevas formas de vida también trajeron nuevas formas de muerte. Y el origen es seamos gregarios, ¿verdad? Hagamos nuestras comunidades, vivamos en comunidad y nos vamos a proteger de las acechanzas de afuera, pero trajimos los granos, el almacenamiento de granos y los animales a nuestro entorno, a vivir con nosotros. Y nuestros recursos de agua que antes caminaba el ser humano, el hombre caminaba hacia el agua, ahora trajeron el agua y la empezaron a almacenar, que era otro foco de contaminación para la época. En el siglo XIV, la tercera parte de la población europea murió a causa de la plaga o peste bubónica. Se considera que al menos 200 millones de personas murieron por esta plaga y por sus consecuencias.
Eh, no sé si habían visto ustedes esta imagen, algo como esta imagen, doctor Schriebel von Rob o doctor Pico de Roma, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que usaban esas máscaras? No sé si alguien se lo imagina o se lo pregunta. Las máscaras eran para evidenciar uno los sitios de contaminación y otro era una manera como de aterrorizar y de indicarle a la gente muchas veces que la enfermedad estaba en determinado lugar. Sí, ay, ustedes perdonen, pero estoy matando un zancudo. ¿Me está comiendo? Ok, sí. Si las máscaras eran un símbolo, las usaban los que visitaban, como dice Maite, las usaban los que visitaban las áreas, los que las clausuraban las áreas, ¿verdad? Donde estaba la enfermedad. Y se cree también que eran usadas por el olor. Eso decía un libro, ¿verdad? Que era utilizada por el olor. Pero también hay un dato, pues que a mí me llamó mucho la atención y es porque se creía que la persona que utilizaba esta máscara con su sombrero, esta vestimenta, porque era una vestimenta, un tipo uniforme, ¿verdad? Con su sombrero y su máscara, esta, que es un cuervo, no es un buitre, es un cuervo, se creía que su sombra era la imagen del concepto que ellos tenían de la muerte, la sombra, no verlo a él directamente, sino la sombra que reflejaba. Esto lo leí en un libro que habla acerca de el doctor Pico de Roma. Entonces, dentro de la época de la plaga hubo 17 olas. ¿No les suenan familiares? A mí me suena muy reciente Sí, al COVID. al COVID. Estas 17 olas fueron dolorosas, al igual que COVID, pero permitieron que se estudiaran los procesos y los comportamientos de la enfermedad, el cuerpo y la respuesta del cuerpo hacia la muerte y hacia los procesos de pues la investigación que haya surgido en la época para estos síntomas, porque la causa no la conocían. Así que esto dio origen al reconocimiento de síntomas y sus tratamientos. A la plaga la llamaron también la comedora de pecadores o la comedora de pecados, por el hecho que casi solo morían en el campo o que los mayores focos de infección estaban en el campo. Y pues en estos relatos se cree que era porque, o se menciona que era porque las personas en el campo no estaban cercanas a una religión, no tenían una confesión de fe, según ellos. Es un tema religioso, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los soldados o guerreros en batalla que se volvían inmortales al dar la vida por su nación o reino, quien moría por la plaga era un tema de pecado, ¿verdad? Había un tema de pecado, de religioso detrás de eso. Y el guerrero en batalla era un héroe. Todo esto nos lleva al inicio del proceso o de las costumbres de la manipulación de los cuerpos y la ritualización de la misma. Fueron los agricultores. ¿Sí, Iván? Levantó la mano. Licenciada, buenas noches, compañero, buenas noches. Pues la verdad es que es bastante interesante esto que usted comentaba, ¿verdad? Del tema de que se creía que los que morían eran pecadores, pero creo que eso no ha cambiado mucho hoy en día porque hay personas que creen que solamente a la gente mala le pasan cosas malas, ¿verdad?
pero creo que es importante entender de que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala le pasan cosas buenas, ¿verdad? Incluso es gracioso porque vi un meme hace poco que decía, ¿verdad? ¿Sentiste el temblor? No, porque como yo no ando pecando, ¿verdad? Entonces es interesante porque increíblemente hasta nuestros días ese estigma no ha cambiado mucho, ¿verdad? Y lógicamente, como ustedes decían anteriormente, culturalmente también todavía seguimos teniendo ese tipo de paradigmas, ¿verdad? Pero algo que a mí me ha servido mucho en momentos difíciles de la vida es entender, ¿verdad?, de que la vida es así, la vida es una montaña rusa, ¿verdad? Entonces entender de que no es que sea un castigo, o a veces en nuestra negación decimos, pero ¿por qué a mí? Si yo me porto bien, ¿por qué a mi papá? Si mi papá es muy bueno. Pero creo que es una herramienta bastante interesante que se puede utilizar en tanatología, ¿verdad? El hecho de hacer conciencia a los dolientes de que la vida así es y como les reitero, a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente mala también le pasan cosas buenas. Muchísimas gracias, Iván. Así es, la intención, eh, yo no creo que la religión o los conceptos religiosos eh, ni sus, ni sus textos sean equivocados. Lo que creo que se equivocó fue la interpretación de las personas a esos textos. Y que de ahí surge esto que estamos viendo en el siglo XIV, de llamarle pecadores y comedora de pecados y castigo, y por su parte también premiar con el título de héroe a un guerrero, ¿verdad? Entonces, creo que es la mala interpretación que se dio y que cada quien que ha interpretado un texto eh, de cualquier denominación, pues va a poner su historia dentro de esa interpretación. Pero sí, Iván, lo que usted dice, hasta la fecha sigue siendo un tema con el que trabajamos los tanatólogos, el pues escuchar el el tema de la culpa y el castigo a través de tal vez un pensamiento religioso. Sí, Cindy, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Pues solo siguiendo un poco la línea del comentario de compañero Iván, pues la verdad es de que es como muy triste tener, o sea, que las personas juzguen de esa manera a otras, pues, porque yo me acuerdo que en mi EPS me dio mucha tristeza, ¿verdad? Cómo tenían abandonado a una pues, o sea, que Perdón, no se escucha. ahora sí me escuchan. Sí, Ahora te mejor. escuchamos mejor. Ok, gracias. Entonces, me estaban comentando de que él, pues, necesitaba atención médica, entonces yo fui, pero él ya estaba, ya era Perdón, no, no se escucha. ahora, es que, Ahí perdón, sí, no sé si es pero la como que te señal. alejas. No, no es señal, te escuchas claro, pero como Sí. que se aleja la voz. Bueno, tal vez era mi mano. Bueno, entonces, les comentaba, ¿verdad? De que, y lo tenían abandonado. Y a mí me dio mucha tristeza la condición de un síndrome de abandono, ¿verdad? Pero cuando yo pregunté, o sea, si tenía hijos, y me dijeron, no, es que los hijos no lo quieren porque él fue un mal padre y él está pagando con la condición que tiene ahorita, ¿verdad? Lo que hizo. Me dio mucha tristeza, la verdad. O sea, la verdad es que ya no había como mucho por hacer. Yo en ese momento, pues, estudiante, ¿verdad? Uno que, o sea, ¿qué vas a saber sobre tanatología, verdad? Pero sí me impresionó, a la fecha me sigue impresionando eso, porque sí, es muy común escuchar eso. Y lo otro que hace poco escuché y que me encantó es de que cuando nosotros, pues, nos pasa algo malo,
muchas veces es nuestro ego el que sale a relucir, a decir que, pues, ¿por qué nosotros? ¿Y por qué no nosotros, verdad? ¿Por qué no yo? Entonces, tal vez desde nuestro ego, el inconsciente, pues, nos dice que nosotros somos seres humanos em, como inmortales, ¿verdad? Pero en realidad no nos damos cuenta no nos damos cuenta de nuestra humanidad. Eso, la verdad me gustó mucho leerlo y lo quería mencionar. Gracias, Cindy. Muchísimas gracias y qué bonito pensamiento porque pues realmente así es. O sea, el sol sale para todos y se pone para todos. Y hay bondad y hay maldad, ¿verdad? Claro, pues buscamos vivir la vida de mejor manera, pero las cosas suceden, ¿verdad? Las historias suceden. Algo muy importante, el manejo del texto en esta época bíblico estaba sujeto a un grupo. Recuérdense, estamos hablando siglo XIV, donde había mucho desconocimiento, donde la muerte surge de algo microscópico. No es lo mismo que caiga una rama y digan, ah, sí, lo mató la rama. O enfermó después de la caída de la rama y murió. Había un hecho, un testimonial del hecho. Pero viene el virus y la bacteria y traen enfermedad y entonces empezamos a ver que el desconocimiento empezó a causar también muerte. Hace unos días yo acompañé a una mamá que su hijo falleció, migrante, falleció. Y lo cuento porque pues este pensamiento mágico religioso sigue existiendo en la época. Soy teóloga, entiendo esto y entiendo sus bases, pero sigue pasando en esta época con tanta información, ¿verdad? Y tanta desinformación. Pero esta señora, cuando pues a mí me pidieron que fuera a acompañar a este grupo de migrantes, de familia de migrantes que habían fallecido, y cuando me presenté pues tuve la oportunidad de hablar con todos, pero el caso de ella me llamó la atención porque esta mamá, le pregunté, conversando, le dije cómo era su hijo, ¿verdad? Porque ella hablaba con mucho amor de su hijo y quise saber un poco más y me dijo, mi hijo fue un alcohólico desde los 8 años, porque mi esposo fue alcohólico y mi hijo fue alcohólico. Él nunca fue a la escuela, no quiso ir a la escuela porque él desde niño empezó a tomar. Y mi esposo me pegaba y mi hijo me pegaba. Me agredían, me robaban mis cosas, me vendían mis cosas. Fui muy pobre, no tuve oportunidad de hacer casi nada por mis otros hijos porque mi esposo y mi hijo pues eran alcohólicos y me violentaban todo el tiempo y a sus hermanos. Y recuerdo, me dijo ella, todos los días le pedía a Dios, ella pertenece a una denominación cristiana, y me dijo, todos los días le pedía a Dios insistentemente que se los llevara. Mi esposo falleció, pero mi hijo se quedó y siguió igual, agrediéndome, ofendiéndome, abusando de mí, despojándome de mis pocas cosas y pegándome. Y seguí pidiéndole a Dios que se lo llevara. Fíjese, me dijo que un día él iba bien tomado, bien bolo, en la carretera y se subió a un pick-up, porque el pick-up le dio el aventón, ¿verdad? Le dio jalón. Pero a los kilómetros el pick-up perdió los frenos y el pick-up se fue a lo hondo del barranco. Murieron muchos de los que iban en la palangana. Pero fíjese, me dijo que él sobrevivió. Él estuvo como 2 meses en coma o algo, un periodo en el hospital. Y cuando él se despertó del coma,
o del proceso, no recuerdo, pero fueron 2 meses, eso sí recuerdo. Cuando él se despertó del proceso, reaccionó al proceso en San Marcos, él se recordaba de su mamá cuando era chiquito. Y le decía, mamá, ¿qué me pasó? O sea, ¿cómo es que soy un señor, verdad? Porque ya tenía 30 y algo de años. Y entonces ella le comentó, fíjate, hijo, que has sido alcohólico, que has sido... Mamá, pero yo me recuerdo de ti cuando era chiquito. ¿Y fui a la escuela? No, no fuiste a la escuela. ¿Y fui a no sé dónde? No, no fuiste a no sé dónde. ¿Y ya me casé? No, no te has casado. ¿Y tengo hijos? No, no tienes hijos. ¿Y mis hermanos? ¿Por qué no están aquí? Que no te quieren. ¿Por qué no me quieren? Porque has sido alcohólico. Y así. Entonces, a él le dieron de alta y me dijo la señora que él se volvió el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor integrante de esa comunidad, el más activo en la iglesia, el más servicial, el más sano, el más todo, lo mejor se volvió este joven señor. Y ella fue muy feliz con su hijito. Y empezó a llorar. Cuando me terminó de decir, fui muy feliz porque fue mi mejor hijo. Pero que él haya muerto es mi culpa, me dijo. ¿Por qué? Porque nunca me recordé de decirle a Dios que ya no se lo llevara. Porque olvidé que por 20 años le pedí a Dios incansablemente, llévatelo. Pero entonces Dios me dio lo que yo le pedí. Mi hijo se fue a Estados Unidos con la promesa de darme mi casita por todo lo que me había robado antes. Y murió. Y murió en un incendio. Eso no lo puede, menos con tan poco tiempo, un tanatólogo debatir porque es su esencia, es su creencia. Dios le cumplió a ella el deseo por 20 años. Se me olvidó. Eso es lo que más me duele. Se me olvidó de decirle a Dios, ya no quiero que te lo lleves porque se volvió bueno. Lamentablemente, estas historias que vemos a la luz de nuestras denominaciones religiosas en Guatemala, yo hablo de Guatemala, tienen que ver con el desconocimiento y la mala interpretación del texto bíblico. Porque pues yo no iba a debatir con la señora, pero yo sé que Dios vio el cambio del joven. Y podría decir yo desde mi creencia, Dios proporcionó los medios para que él cambiara. Y él cambió, ¿verdad? Entonces ella no lo veía así. Y ese era su más grande sufrimiento. O sea, regreso a lo que Cindy y Iván mencionaban. Hasta la fecha, este tema de la religión sigue siendo un tema de dolor, pero su base es el desconocimiento. O sea, tengamos claro eso. Cuando tenemos que enfrentarnos a estos pensamientos mágicos religiosos de las personas, tenemos que también como investigar un poquito de dónde viene su creencia, ¿verdad? Y ahí, una vez sepamos, desenredamos por qué piensa como piensa, ¿verdad? Entonces, y gracias por participar. Continúo. Fueron los agricultores en esta época que iniciaron con los rituales folclóricos basados en su sabiduría ancestral y en esta sabiduría que empezaba a generar las nuevas tendencias de vida y muerte. Inició también el relato de la era de la racionalización de la muerte y la preparación o anunciación a través de sueños. Hay relatos aún dentro de nuestras familias sobre esos mensajes premonitorios de la muerte. Por ejemplo, el soñar con animales, el soñar con dientes, el soñar con ciertos personajes
En mi familia, con mis antepasados, fue un tema, ¿verdad? De divorcio o peleas o problemas en los negocios o en el trabajo. O sea, había alguien en mi familia, les estoy contando algo de mí, ¿verdad? Había alguien en mi familia que interpretaba estos sueños. Entonces alguien soñaba y iba y se le decía, aquí en esta época surge eso, ¿verdad? No sé si ha pasado en sus familias, pero vemos que ya había un relato y una interpretación. No pude encontrar una corona. Aquí tenemos una corona. ¿Saben ustedes de dónde viene la tradición de las coronas en los servicios funerarios o en los sepelios? ¿No? No. Ok. No. Gracias. Esto surge en la era de Joseon, que es de Corea, en Asia, en los años 1600, más o menos, que se inicia la utilización de coronas que se creía que espantaban a la muerte. Ahora, no espantaban a la muerte del enfermo, espantaban a la muerte de los vivos. El enfermo ya estaba enfermo. El enfermo estaba enfermo y según su creencia procedía en algún momento fallecer, que el cuerpo se deteriorara más y falleciera. Pero estas coronas no eran una honra para el fallecido, no eran una forma de espantar a la muerte para el enfermo, sino para quien lo cuidaba, para la familia, para que no se fijara la muerte en ellos y solo se llevara al enfermo. Y las lápidas también vemos en esta forma, como la tengo aquí, perdón que es caricatura, pero es que solo estas encontré. Esto surge de Grecia, en el imaginario griego también las vemos mucho que surgen de ahí porque creían que era una puerta. Ellos creían en la vida después de la muerte, pero creían también que el lugar donde se depositaban los restos era su nueva vivienda, su nueva morada. Por eso se visitan el lugar donde están los restos mortales de alguien. Y estas lápidas, en esa forma, era una puerta. Ok, avanzamos. Estos relatos que surgieron de los sueños eran considerados mensajes de la muerte. O, digamos, tenía que ver con hechos de la agricultura, con caídas, con accidentes repentinos. Se creía que era un lenguaje simbólico que predecía la muerte propia o la muerte de otros. También el concepto surge en esta época el concepto de una vida que continúa y que esta existencia era únicamente una pequeña muestra de la vida venidera. Esta vida, hay muchas culturas que creen que esta existencia es una probadita de la otra existencia, ¿verdad? Pero el tipo de muertes que vivían en la época, dentro de estas muertes que vivían en la época, había un gran sentido de sufrimiento y se entiende claramente porque se veía sufrir en agonía a las personas en el proceso de la enfermedad. Por ejemplo, la peste bubónica. Esa agonía aterraba a las personas. Realmente, y esto es clave para este curso, es que no se le temía a la muerte. Las personas no hacían un relato del temor hacia la muerte. Ok, dice Maite. Yo sabía también que las coronas simbolizan el proceso de la vida, ya que por la forma circular representan el principio y el fin, tratando de representar la eternidad.
El follaje y las flores representan la belleza de la vida y su fragilidad. Sí, es cierto, Maite, pero ese concepto es más moderno. El concepto surge de espantar a la muerte. Y por supuesto que todo esto, en torno al tema de la muerte, pues son rituales y tradiciones que van cambiando de cultura en cultura. Sí, Lilian levantó su mano. Buenas noches. Solo un comentario. Fíjese que cuando recientemente fallecieron mis abuelos, fueron las primeras pérdidas que yo he tenido en mi familia. En mi casa, en la casa de ellos se colocó un moño, que es el símbolo del luto. Yo no tenía esa experiencia, pero personas de mi familia nos dijeron que ese luto había que tirarlo al cementerio, que no lo teníamos que guardar ni desechar en cualquier lado, sino que teníamos que llevarlo al cementerio. No comprendí muy bien por qué, pero sí tengo esa duda con lo que usted menciona ahorita de la corona y el lenguaje no verbal. Me recordé de eso. Justo ese moño tiene que ver con aquí ya pasaste, ya no vuelvas a pasar. O sea, ya te llevaste a alguien. Ese es el tema de esa señal del moño que acostumbramos en Guatemala. Se cree que con eso anuncias que hay alguien fallecido, ¿verdad? Y las personas dicen, ay, hay un moño negro, ¿quién fallecería? Eso es entre nosotros. Pero la tradición surge y esto que tú mencionas de no guardarlo, no es un recuerdo. En la costumbre, digamos, no es un recuerdo, sino que es un objeto que no pertenece a la casa. Entonces hay que depositarlo en otro lugar, porque aquí ya pasaste. Pasa de largo, aquí ya no, ya no. Leo el chat, perdón. Y el vaso con agua, ¿qué significa? Ya me da curiosidad. El vaso con agua tiene que ver con la purificación de las almas. Las velas tiene que ver con trazar un camino para la persona. Dicen, ¿verdad? Que dicen, nada, no hay nada científico detrás, no hay investigación personal detrás de esto, pero dicen que los vasos, si se llenan de burbujas, muchas burbujas, es porque la persona llegó y estuvo ahí. Si no hay burbujas, es porque la persona ya pues vio el umbral y trascendió totalmente de este plano. Tiene mucho que ver con la tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay un libro, un protocolo, digamos, que nos diga tradición 1, tradición 2, sino esto es la tradición oral, lo que de generación en generación se ha ido comunicando. Por supuesto que estos son traídos, son importados de Europa, estas creencias en Guatemala, ¿verdad? Son importadas, no tiene que ver con nuestra tradición maya, por ejemplo, eh, todos son simbolismos de aliviar no solo al que se va, sino al que se queda, y de garantizar que quien se vaya tenga un buen camino hacia esa otra perspectiva de vida. Perdón la pregunta. En el caso del moño, ¿tendrá que ver también como en ellos Génesis que marcaba el paso de la muerte? Sí, tiene que ver. Y dense cuenta la conexión, ¿verdad? Cuando se marca con la sangre de un cordero sin perfecto, ¿verdad? Así era, el corderito perfecto, que no tuviera mancha, esa sangre. Claro, ese es un lenguaje simbólico porque después representa al máximo representante de la cristiandad, ¿verdad? Jesucristo. Pero esa sangre, esa marca hacía que la muerte iba a pasar, y regresamos a Egipto, donde les daban cebolla, melones y ajo para comer y los desnutrieron, ¿verdad? Para liberarlos, había que marcar los dinteles de la casa para que la muerte dijera, aquí no entro, paso de largo. O sea, tiene el mismo simbolismo. Y aquí vamos nuevamente a las interpretaciones, ¿verdad? Sí son temas
de tradiciones orales y por lo general son tradiciones importadas, que son bonitas realmente las tradiciones, a mí me gustan. ¿Verdad? Entonces, en esta época vemos que la agonía, continúo, la agonía de la enfermedad, la agonía en el desconocimiento de del origen de la muerte, de la enfermedad y muerte, les aterraba a las personas. Ellos no le temían a la muerte, le temían a la agonía, le temían al sufrimiento que había en el proceso de morir. Inició también la época de relatos y visiones, el delirio, como empezó a tomarse como eventos reales, experiencias reales de visualización de la otra vida o de personas ya fallecidas. Todo esto dio inicio a la ritualización de los procesos de morir. Ya no había solo rituales de nacimiento, rituales de matrimonio, confesión y todo esto. La iglesia era la iglesia católica, la que estaba, la que tenía a cargo estos rituales principalmente, ¿verdad? Siempre ha habido otras religiones, pero principalmente la iglesia católica. Entonces, se sumó a estos rituales la muerte. Por primera vez en la historia, las personas empezaron a desear cómo morir, o mejor dicho, a desear cómo no morir. Podían decidir sobre comida, bebidas, personas cercanas, objetos sentimentales, deseos personales. Las personas empezaron a participar en su propia muerte. El poder prepararse para morir es una de las mayores contribuciones a la época, a la sociedad. ¿Por qué? Porque permitió que ese sufrimiento que había, no solo del enfermo, sino del sobreviviente, de la persona que quedaba, empezaba a aliviar un poco el sufrimiento por la enfermedad. No sé si tienen alguna duda hasta acá, porque esto podría ser algo confuso, ¿verdad? Pero las personas no le temían a la muerte. Eso es importante. Las personas le temían a los procesos agónicos de los que eran testigos por la enfermedad y porque no había forma de curar la enfermedad y la enfermedad tenía un proceso. Claro, estas 17 olas que dijimos, que más o menos tuvo la peste bubónica, permitió que surgieran control de síntomas, medicamentos, y si no eran medicamentos curativos, eran medicamentos paliativos. Y por supuesto, la cura y el origen al final fue la luz en el túnel, ¿verdad? En esta época entonces, las personas al empezar a ser espectadores de su propia muerte, empezaron también a desear contribuir en sus procesos y en los rituales a través de la creación de una lista de deseos o una lista de pendientes, ¿verdad? Para morir. Ok. La buena muerte. La buena muerte o el bien morir trata de un concepto que surge de la búsqueda de una buena muerte moral. Su base era que él al morir se podría, o el proceso de morir podría construirse para bien o para mal, según nuestro proceder en esta existencia. Una buena muerte es, desde este concepto, es el resultado de una buena vida. En esta época, este concepto no tenía nada que ver con un estatus económico. El nacimiento de este concepto surge de la necesidad de prepararse
para morir, porque pues ya tenían procesos, ¿verdad? Ya había tiempo, visualización, síntomas, y estos síntomas iban indicando que la muerte estaba cercana. Y nuestros ancestros empezaron a utilizar su sabiduría y los hechos testimoniales de otras experiencias y hasta ese contacto que les decía o experiencia psíquica, ¿verdad? Estos relatos de este lenguaje verbal y no verbal dentro de los sueños y las alucinaciones, que realmente yo sí creo que o he escuchado mucho, lo cual me permite sentirme inclinada a creer que cuando las personas están en final de vida son visitadas por su familia o por alguien que ya trascendió. Hay quien pueda estar en contra de esto y diga que son meras alucinaciones, pero hay un dato curioso que yo he observado y que pues lo leí también una vez y yo dije, sí, tiene razón. Y es que cuando vemos el relato de las personas que sobreviven a la persona fallecida, ¿verdad? Los deudos, y dicen, sí, es que hace 2 días el abuelo lo visitó. Y es que habló aquí, dijo, aquí está mi papá, aquí está mi mamá. Hay algo en común en estos relatos, y es que todas las personas que han visto y que han dicho, vi a tal persona a través de sueños o aquí está conmigo, son personas que ya fallecieron. Ninguna ha dicho, he visto a alguien y esa persona está en otro país, digamos, ¿verdad? Sino que son personas que ya fallecieron, que los visitaron. Eso es lo que yo pienso. Hace unos días. Licenciada, yo Sí, aquí en este Beatriz. punto quisiera agregar, bueno, yo no estaba aquí cuando mi abuelita falleció, pero dicen que ella hablaba con su familia fallecida, que ella hablaba con sus fallecidos. Ella vivió 92 años, pero de 9 hijos enterró 7. Y entonces ella hablaba con sus hijos, hablaba con sus padres, ella dicen que hablaba con la gente fallecida. Y yo recientemente que falleció mi hermano, yo en algún momento que estaba ahí con él, no le dije, no le pregunté los ves porque era como mucho decirle, bueno, ya estás para irte, ¿no? O algo así. Pero le dije, Paco, le dije, ya, ¿y tú sueñas con mis papás? Con nuestros papás. Y me dijo, sí, sueño mucho. Y mucho hablo con ellos, sobre todo con mi papá. O sea, de alguna forma, pues él los tenía ahí y ellos estaban presentes. Y no hace mucho leí algo que apareció pues en alguna red social que a veces aparecen cosas como interesantes y decía que cuando fallece la gente vienen la familia que falleció antes para acompañarlos en ese viaje, para ese inicio de la transición de donde están hacia dónde van a ir, para que no vayan solos. Y me pareció, ¿sabes qué? Me pareció algo muy bonito. Entre todo el pesar que se queda en el que vive, en el que se queda en este mundo, porque para nosotros pues es muy pesarosa la pérdida, me pareció muy lindo saber pues que no se van solos, sino como que la familia lo acompaña, la gente que te ha querido te acompaña. Entonces quería hacer esos comentarios. Gracias, licenciada. Gracias, Beatriz. Para mí, personalmente, y está bien si alguien no comparte el pensamiento, no hay problema en eso. Es más, qué interesante sería escucharlo, pero para mí es eso. Yo creo que sí, el día que yo muera va a ser como llegar a un aeropuerto y mi familia amada que haya trascendido antes que yo me va a estar esperando. Hace unos días les comentaba, fue unas semanas, yo acompañé a una familia con un niño, el nene tenía pues un cáncer avanzado y ya estaba en final de vida y fui a acompañarlos. Y él dijo que había soñado con su abuelito y que su abuelito le había dado un mensaje, pero él no sabía cómo decírselos a sus papás. Y entonces no estuve yo, sino que llegó otra tanatóloga, que fue la que ya se quedó a cargo del acompañamiento. Y la tanatóloga me contó que el niño les dijo
ella lo animó a comentarle el sueño y que les dijo, tuve un sueño con mi abuelito. El abuelito ya había fallecido. Entonces, sí, ¿qué te dijo mi papá? Te dijo uno de los dos. Mi abuelito me dijo que les explique que ya es tiempo de que yo debo partir. Y yo estoy tranquilo porque sé que mi abuelito me está esperando. Entonces, debo partir, pero no quiero que ustedes lo entiendan, ¿verdad? O sea, que no sufran, que mi abuelito va a estar conmigo, no voy a estar solo. Entonces surge esto, ¿verdad? Algunos dirían es alucinación, otros dirían sí fue una visita. Lo que cada quien piense es perfecto, ¿verdad? Vemos luego de la plaga y otras epidemias que llegó la rubiola, otro efecto negativo en la población y esta, por supuesto, causó muchas pérdidas más. Se cree que la rubiola es una de estas olas, ¿verdad? O cepas, ¿verdad? De diferente, del el origen de la peste bubónica. Pero hay relatos de cómo se comportaba la enfermedad. Ya tuvimos o ellos tuvieron este relato más rápido de cómo se comportaba la enfermedad y esto gracias a que ya había una preparación a los procesos de enfermedad y a la muerte, ¿verdad? Entonces yo encontré un texto que decía que esta rubiola era de 9 días, dolor de cabeza, náuseas como síntomas, escalofríos, fiebre, dolor de espalda, una decoloración escarlata en la cara, porque se le conocía también como la fiebre escarlata, y luego ronchas. Luego de estas ronchas había ampollas, estas ampollas se convertían en llagas por todo el cuerpo y para quienes sobrevivieron, estas cicatrices eran profundas y permanentes. ¿Y qué quiere decir eso? Ya había una visualización, había un control de síntomas, hubo mucha muerte, terriblemente la cantidad de muertes, mucha, pero hubo también el surgimiento de la medicina, de las mejores formas de generar medicina, de la búsqueda de las curas, de la búsqueda de los orígenes y al tener control de síntomas tenían también como un cálculo de los procesos y había una mejor tiempo para la preparación para morir. Son grandes beneficios. Ok. Esto de la rubiola, ¿verdad? Si teníamos estas ampollas internas, ellos le tenían mucho miedo surgió mucho el miedo a esta enfermedad, por supuesto, porque tenían el miedo de estas grandes cantidades de muertos. Con la rubiola parece que falleció 1 de cada 4 europeos. Entonces, a la buena muerte se le conoció por permitir la preparación y a la mala muerte se le entendió entonces por ser súbita y por no poder contar con preparación. Vemos un cambio, ¿verdad? Porque tenemos cuando empiezan estas enfermedades con desconocimiento, de origen también desconocido, empezamos a ver que eran los pecadores los que morían de la enfermedad. Y los héroes eran los que morían en la guerra, como triunfales, ¿verdad? Su muerte era un triunfo para la sociedad, para su familia y para el reino también. Pero ahora vemos un cambio. Este cambio es, como ya había todo este control de síntomas, tal vez no unos protocolos tan ejecutivos, ¿verdad? Pero ya había una preparación de la muerte. La buena muerte viene a ser un tema moral y un tema de preparación. Y la mala muerte, o sea, la enfermedad, que era la de comedora de pecadores, permite surgir el tema de la buena muerte y la mala muerte empieza a ser aquella súbita que no permite que haya una preparación para el proceso. No sé si le surge alguna duda aquí.
Sí, Rosario. Buenas noches a todos. Más que todo es como un resumen de comentarios que quería hacer. Como usted dice, eso de la muerte a los pecadores lo vemos desde los tiempos de Cristo, cuando estaban todos, decían que las personas estaban enfermas porque eran pecadoras o que morían por sus pecados, pues. También cuando, bueno, en la actualidad también la interpretación de los sueños, las personas dicen que si sueñas con ciertas cosas, se relaciona a estas cosas y también lo asocian a jugar con los números de la lotería, pues. Aquí en Panamá muchas veces se asocia a eso de que, ay, si soñaste con 2 niños, juega por la escena del 2 o ese tipo de comentarios, pues. Y también un comentario de la historia que usted nos dijo, pues, de la señora que decía que Dios, ella quería que Dios se llevara a su hijo porque era un mal hijo, no sé qué. Pero analizando un poco, realmente Dios le permitió ver el cambio en su hijo y que falleciera en el momento de que ella pudiera recordarlo como bueno y no como malo. Así que también era como una parte reconfortante para ella recordarlo en esa parte de ser un buen hijo. Esos eran mis comentarios. Así que gracias. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias por su comentario. Entonces vemos que en esta época, todo este caos, toda esta agonía que causó la muerte del desconocimiento, nos lleva a la preparación y a la buena muerte. Algo importante en esta era es que los utensilios de enterramiento empezaron a ser muy costosos, como un nuevo surgimiento de emprendimiento, ¿verdad? Palas, piochas, picos, flores, yo no sé, ataúd. Esto se volvió una generación de recursos y la actitud del, esto es muy interesante ustedes, porque la actitud del moribundo empezó a requerirse como apropiada. Señor enfermo, usted va a morir, pero hágame un favor. Muera tranquilo. No me deje un gran desastre, por favor. No me deje caos, porque su familia y sus cercanos van a sufrir. Era un tema moral. La muerte, la buena muerte, empieza a ser un tema moral, un tema de preparación, un tema de donde ya había más planificación y más involucramiento y se empieza a requerir que la persona se comporte para morir. Y ya no deje caos, porque había mucho sufrimiento, mucho terror a la muerte por la forma en que las personas morían. Por este sufrimiento, estas llagas, es toda esta consecuencia de la enfermedad. Ese era un tema moral. Entonces, casarse, tener hijos, trabajar, ser honesto, vivir bien, se creía que era una buena manera de garantizarse una buena vida después de la muerte. Seguimos con el concepto de una trascendencia, ¿verdad? Vemos entonces que ya había iniciado la preparación también para la preparación religiosa de alguna manera. Sí, Aarón. Wendy, muchas gracias. Solo un minuto más para... me hizo pensar tanto esto del concepto de la buena y la mala muerte y recordaba, y no les voy a arruinar la sorpresa a los que están estudiando el curso de tanatología, pero creo que el doctor Carlos Samayoa fue él el quien nos compartía que específicamente en nuestra Guatemala hay precisamente en nuestra cultura indígena, precisamente ese concepto de la mala muerte entre los que han sido desaparecidos, muertos por violencia y todo, y eso genera muchas de las manifestaciones que se han dado en nuestro país, porque de acuerdo a la tradición indígena,
estas personas que han desaparecido y que nunca supieron nada de ellos, pues en el concepto de ellos se cree que hubo una mala muerte. Entonces se me hace interesantísimo la conexión que hay desde esos tiempos y cómo se, se trajo pues de una época a otra, que aún en la cultura actual de nuestra nacionalidad, con la cultura indígena se mira eso, pues. Entonces me llamó mucho la atención, quería compartirlo. Gracias. Sí, gracias, Aarón. Eh, no sé si han visto que cuando, bueno, por ejemplo, el tema de COVID, que hubo que muchos, la mayoría que fallecieron, no tuvimos el contacto con la persona, los rituales de enterramiento, de despedida. El pasar por alto, claro, era un protocolo, medidas de bioseguridad y todo lo que los sistemas crearon para proteger a quienes estábamos fuera, digamos, de los hospitales, y el manejo de los cuerpos, los protocolos del manejo de cuerpos cuando fue COVID. Es esta pausa de la ritualización es un proceso de mala muerte, pero no es una mala muerte para la persona falleció por COVID, pero para los deudos fue una mala muerte porque el proceso de ritualización no se llevó a cabo. O sea, no se pudo manifestar culturas, antropología, sociedad, no se pudo manifestar tradiciones ancestrales familiares en el entierro de la persona, ¿verdad? Entonces, a eso se le llama mala muerte ahora, y en esta época estamos viendo lo mismo, ¿verdad? Afectó mucho el no poder despedirse y vestirse. O sea, están hablando de una tradición, ¿verdad? El vestir, el bañar el cuerpo, el lavar el cuerpo, el vestir el cuerpo, el proceso de velación, que daban 10 minutos, creo que eran los protocolos, y no daban tampoco la oportunidad de reconocer el cuerpo, ¿verdad? O sea, no, si nos quitaron esto, realmente lo que hicieron fue como, y claro, era un protocolo, no es que nos lo quitaron a fuerza y fue en contra, ¿verdad? Del proceso, no, era el proceso. El que las personas no pudieran manifestar su ritualización es parte de un proceso de duelo. Lo vamos a ver más adelante. Pero continuamos, y gracias, Aarón. Vemos entonces que inicia la preparación también religiosa, les decía, en algunos estratos, no en todos. Ok. Comparamos ahora la muerte de la era de piedra, que era biológica netamente, sin cuestionamientos, a esta época, que en esta época la muerte ya se concebía como un viaje o como la continuación de un viaje. Iniciaron los relatos de comunicación con los que ya habían partido, algo que puede ser alucinación, si alguien lo considera así. Empezaron los rituales que hacían pagar en vida el paso a una vida después, y el término de buena muerte se deriva del griego eutanatos, que ahí tal vez ustedes ya escucharon, ¿verdad? Está asociado a eutanasia, que se considera se traduce como buena muerte, y el otro es kalos thanatos, que significa morir bellamente. Se refiere esta bella muerte a enteramente la óptima preparación del ser y de su comunidad. Por ejemplo, pues se podía escoger el ataúd, la ropa, las flores, la visita, las misas, los rezos, las fechas especiales que se debían de celebrar,
las fechas de recordación. En la tradición maya, en nuestra tradición guatemalteca, por ejemplo, vemos comida, medios para seguir recordando a quienes ya partieron. La preparación era muy importante, basados en la concepción del bien y del mal. Se debía garantizar el bien y el buen camino del moribundo. Esto de alguna manera restauraba la paz, la fe, el orden, la armonía de la comunidad. Entonces también la comunidad empezó a ver que se cumpliera esta nueva ritualización y había cierta responsabilidad de ser mejores. Ahora, para prepararse para morir, había que enfocarse, ahora en esta época, habría que enfocarse en lo material, en cómo repartir los recursos, en cuánto cuesta, en qué debo dar. En esta época no vemos que hubiera esta situación o este interés por lo material, porque la clase baja o pobre era un común en toda la población. Vemos, ¿verdad?, que aparecieron los rituales. No había cementerios públicos en esta época, pero la burguesía, reyes y sus cortes sí tenían en dónde enterrarse y por lo general era en las iglesias o en los jardines de las iglesias. Vemos la celebración de días especiales, la preparación de comida, de comidas especiales. Vemos que a través del sufrimiento y la agonía surgieron formas para aliviar a las personas. Solo que es un dato muy importante es que no era la intención aliviar el sufrimiento y la agonía del enfermo, sino de quién le iba a sobrevivir. Preguntas, comentarios. ¿No? No. Gracias, No, pero no tengo ningún comentario en este momento. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, por responder, y Aaron. Licenciada, yo tendría una pequeña, una pequeña intervención Sí, en función de gracias. lo que habían comentado ustedes, ¿verdad? De que lo que a veces del pensamiento mágico o de algunas cuestiones culturales que tienen algunas personas, ¿verdad? Puntualmente en referencia a lo que hablaba usted de la historia de este niño que había platicado con el abuelo, ¿verdad? Y yo creo que parte del trabajo o en la intervención tanatológica, perdón, debe ser el respetar ese tipo de creencias, ¿verdad? Toda vez no sea contraproducente. En mi caso, pues yo he utilizado muchas veces ese tipo de recursos, ¿verdad? Que me atrevería a decir que son un placebo emocional, ¿verdad? Y que les puede servir a las personas como un recurso para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante el tener claridad en eso, ¿verdad? De que muchas veces no se trata de refutar desde de nuestros principios, nuestros valores o nuestras creencias, sino respetar ese tipo pues no sé, de recursos que tienen los dolientes, toda vez, como les repito, sea de beneficio para ellos. Sí, muchísimas gracias, Ay, Iván. licenciada, yo quisiera comentar algo en este momento de lo que comentó nuestro compañero Iván, con todo respeto. Cuando dijo que es un placebo, en realidad no sabemos si lo es y lo vamos a saber hasta el día que nosotros estemos en ese proceso de irnos. No podemos hablar realmente si es un placebo o no, porque nosotros no estamos muriendo, entonces no sabemos si es real o no es real. Entonces creo que hay que manejar eso como un poco más de delicadeza. Entiendo
y respeto todas las posiciones, pero como le digo, creo que es algo que no podemos saber hasta que estemos en el proceso, ¿no? A mí, mi hermano lo que me dijo es que soñaba, pero hasta que nosotros estemos en ese proceso, vamos a saber realmente, como yo le dije a él, al final, vas a ser el primero de nosotros tres que vas a ver cuál es el verdadero proceso que hay en esta transición. Si somos un mueble, como dicen algunos, si pasamos a otra vida, si vemos a la familia. ¿Son placebos? No, no lo sabemos todavía como para llamarlos así, ¿no? Entonces, creo que respeto todo, pero sí quería hacer este comentario en ese punto. Gracias. Gracias, Beatriz. Entiendo, quiero explicarlo de la mejor manera. La función del tanatólogo es validar los pensamientos, sentimientos y emociones de la persona, no contradecirlo. No es esa nuestra posición. Lo validamos, sobre todo en una persona en final de vida. Entiendo lo que dice Iván y lo entiendo placebo como un medio que permite la paz de la persona que yo no se la puedo proveer. Su pensamiento, su historia, espiritualidad, sí. Como le podemos decir realidad, le podemos decir ficción, placebo, es su realidad. Cuando a mí me pase, yo creo que nadie va a decir, Wendy dijo que les contara qué pasó. O sea, está bien si lo creemos o no, está bien si funciona, tal vez los términos puedan ser diferentes, pero nuestra función como tanatólogos es validar pensamientos, emociones, en fin de vida. Ojo, si acompañamos a alguien desde el diagnóstico, tenemos muchísimo más oportunidad y espacio para poder en algún momento decir, fíjese que yo pienso de esta manera, ¿verdad? Pero en final de vida, cuando tenemos personas con un padecimiento crónico degenerativo potencialmente mortal actuando sin posibilidad de cura, con cada vez menos fuerza, menos tiempo. Cada segundo es valioso, pero no para contradecirlo, no para explicarle, mire, esto podría ser tal cosa, o mire, podría ser tal otro, fíjese que yo no creo en eso. No estamos para eso. Estamos para acompañar y validar. Validamos sus pensamientos, sus creencias, sus emociones. Por eso dentro del proceso de convertirnos en tanatólogos llevamos leyes, religiones comparadas. Mencionó Aarón, el doctor Carlos Amayoa. Acompañar, formas de preguntar, porque a veces el proceso es poquito tiempo. O las fuerzas, yo he acompañado personas que para decirme una oración que yo digo en segundos se tarda media hora. Entonces, no nos detenemos a nuestros pensamientos. Coincido con Iván, coincido con Beatriz, ¿verdad? Coincido con que sí, en ese momento es un descanso. Que las personas, que el niño haya dicho, papás, mi abuelo me espera y es tiempo de irme, no solo fue un descanso para un niño que su cuerpo ya no era el cuerpo de un niño, era una máquina de causar dolor, de causarle dolor. Él estaba sufriendo. Y para los papás fue un gran alivio recibir este mensaje o placebo, porque ellos pudieron decir, ya no vamos a seguir obstinándonos, ya no vamos a seguir intentando,
más oxígeno, más esto, más médico, más costos, más hospital. Decidieron entonces pausar cualquier oportunidad, porque el niño ya sufría mucho. O sea, eso fue lo que permitió esto. Mensaje, placebo, está bien. Solo quiero que por favor les quede la certeza. Validamos esas emociones, sentimientos, pensamientos, aunque sean contrarios a nosotros. No somos nosotros los que estamos ahí. Son las historias de las personas que acompañamos. Muchísimas gracias. Gracias a quienes comentan, me acompañan, me siento muy acompañada, se los agradezco. La próxima semana, si no hay más comentarios. Sí, dice Maite, creo que a veces las personas que sufren necesitan de ese permiso para partir. Saber que aunque no estén, estarán bien. Sí, validamos. Y al validar, se permiten. Eso es un término. Se permiten sentir, se permiten expresar, se permiten irse. Nosotros, al validar, abrimos el espacio para que ellos se permitan expresarse. Y si están en final de vida, se permiten partir. Y algo muy importante, parten en sus términos. Alguien que se le permite expresarse en final de vida, les estamos permitiendo partir en sus términos. Dignificamos el proceso de morir al permitirles expresar qué siente, qué piensa, aunque lo que sienten y piensan sea ajeno a nuestra realidad o historia. Ellos, al sentirse validados, se permiten morir dignamente. Les permitimos ese espacio. Así es que muchísimas gracias. Para mí es realmente muy bonito estar aquí con ustedes. La próxima, gracias Ángeles, la próxima semana avanzamos en esta línea de tiempo y nos vamos a la era en la ciudad. Así es que muchísimas gracias y si Dios lo permite, nos vemos la otra semana. Muchas Muchas gracias, gracias. buena clase, muy Dios les interesante. bendiga. Feliz noche. Que descansen. Muchas Marcos, gracias. tú me Feliz das. noche a todos. Gracias, Aaron. Feliz noche. Feliz Feliz noche a noche. todos.